En las últimas horas salió la noticia de que la compañía General Motors iba a cancelar sus operaciones de producción automotriz en nuestro país, en Colombia. Pero no solamente aquí, esto también se dio en Ecuador. Sin embargo, esta noticia por supuesto sirvió para que la oposición se pegara de ella y empezara a mencionar que supuestamente estos iban a cancelar su producción por culpa del presidente Gustavo Petro. Y bueno, en realidad pues no es así. La oposición, como siempre, generando pánico, difundiendo mentiras a través de sus redes y de sus plataformas. Sin embargo, la misma compañía mencionó que estos estaban haciendo un cambio en el modelo de negocio para adaptarse a esas nuevas tecnologías y por supuesto a sus diferentes competencias. Y aunque efectivamente se haya hablado y ya se haya determinado el cierre de la planta de producción de Colmotores, lo que sí es cierto es que la parte comercial se mantendrá completamente intacta en Colombia desde la marca Chevrolet, en la red de negocios, empresas y concesionarios. Oliverio García es el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible y a una entrevista que le dio a la revista Semana, a ese medio que también a través de sus titulares difunde el amarillismo y por supuesto el pánico en sus lectores, que solamente se quedan con ese título y no son capaces ni siquiera de ingresar a las noticias, le indicó que esto no tiene que ver absolutamente nada con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que era una decisión que ya se venía hablando desde muchísimo tiempo atrás y que de hecho las ideologías del gobierno de Ecuador frente a las ideologías del gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro eran completamente diferentes y que aún así se había tomado la misma decisión en Ecuador que en Colombia. Entonces pues queda más que claro que esto no tiene nada que ver con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, extrañamente, también Noticias Caracol a través de su cuenta de X indicó que esto no tenía absolutamente nada que ver con ningún tipo de política por parte del presidente Gustavo Petro. E hicieron un pequeño informe del por qué realmente esta empresa abandona Colombia en la parte de producción, más no en lo comercial. Así que por favor préstenle mucha atención. Tras 60 años de operación, General Motors Colmotores cerrará su planta en Colombia. El cierre implicará la salida de al menos 800 trabajadores. Pues la compañía, que durante más de 6 décadas ensambló cerca de 1.500.000 vehículos, se dedicará a la comercialización. La decisión de cerrar la planta ensambladora en los dos países tiene varias razones, entre ellas la competencia y los cambios en el mercado automotriz del continente. La empresa expresó que comprende el impacto de la decisión en los más de 600 empleados que se verán afectados y aseguró que los acompañará en el proceso de transición con apoyos económicos y garantizando el plan de salud por unos meses más, además de su reubicación laboral. Por su parte, el Ministerio del Trabajo hará seguimiento y creará mesas de concertación entre empresa y trabajadores. La historia de General Motors Colmotores inició el 27 de julio de 1956 con la fundación de la empresa a cargo de Germán Montoya Vélez. 6 años después se inauguró la ensambladora ubicada en el sur de Bogotá. Y fue en las entrañas de esta planta que en 1962 se presentó el Austin Gypsy, el primer vehículo ensamblado en Colombia conocido como el Montañero. En 1966 llegó al mercado nacional el primer carro producido en Colombia y de ahí para adelante fueron muchos los modelos ensamblados o importados por parte de la empresa. En 1979 inició el trabajo para ensamblar los primeros Chevrolets en Colombia y en 1988 ensamblaron el carro número 100.000. A medida que el mercado iba creciendo, la planta también fue evolucionando en tecnología y sostenibilidad. En 2003 fabricaron la unidad número 500.000 de Chevrolet en Colombia. Uno de sus hitos sucedió en 2017. En esta planta se desarrolló la adaptación de los 3 Papa móviles que transportaron al Papa Francisco durante su visita a Colombia en septiembre de ese año. Los vehículos fueron desarrollados bajo la plataforma de la Chevrolet, modificados en el país con manos, tecnología e ingenio de los trabajadores colombianos. Fueron más de 60 años de operación de este grande de la industria automotriz que seguirá presente en Colombia con innovación, carros sostenibles y toda la cadena de repuestos en sus concesionarios.
A través de RTVC Noticias también se indicó que la principal razón por la cual esta compañía cerró sus operaciones en Colombia era porque estos no le podían prestar ni garantizar una tecnología de punta a esos automóviles híbridos y eléctricos de nuestro país. Así que escuchen muy bien también esta explicación para desmentir de una vez por todas lo que la oposición quiere hacer frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, y es infundir ese miedo que siempre han hecho a través de mentiras y a través de querer culpar al presidente Gustavo Petro por todo lo que sucede en nuestro país. Así que presten mucha atención a este informe. Por no poder garantizar la tecnología de punta para el ensamble de vehículos híbridos y eléctricos en el país, además de otras dinámicas del mercado internacional, la compañía General Motors cierra sus operaciones en Colombia. La ampliación de esta noticia con nuestro compañero Dani Carlo Correa. Dani, buenas noches. Muy buenas noches, saludo para usted y para todos los televidentes. Tras 70 años ensamblando vehículos en Colombia, General Motors retira sus operaciones en el país, situación que también ocurre en el país vecino Ecuador. Hablamos con expertos quienes aseguran que el cierre de la compañía no obedece a motivos macroeconómicos del gobierno nacional y consideran que el retiro se debe a las condiciones de las importaciones y las exportaciones y a la competencia de los precios de la industria automotriz del país chino. Mediante un comunicado, la compañía General Motors notificó que retira sus operaciones de ensamble automotriz en Colombia y a su vez en Ecuador, pero en el mismo comunicado aseguró que las operaciones comerciales continuarán. Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de OBB en Ecuador, la fabricación cesará a finales de agosto de 2024. Tras el sorpresivo anuncio emitido por la empresa, RTVC Noticias indagó sobre las posibles causas que motivaron esta decisión. Esto pasa porque las empresas buscan reducir costos y en la reducción de costos lo que hacen es suprimir puestos de trabajo que se consideran muy costosos y actividades donde las empresas dejan de ser competitivas. En el caso de la GM, se considera que ya no son competitivas en términos de ensamblar vehículos en Colombia, como lo siguen siendo en la comercialización de vehículos. Entonces ahí hay una adaptación en la que la empresa decide seguir operando en aquello en lo que puede competir, en lo otro no. Para el profesor y analista internacional Mauricio Jaramillo, la medida tomada no tiene nada que ver con políticas macroeconómicas del gobierno nacional, pero sí con la falta de tecnología de punta para ensamblar vehículos de última generación como lo son los híbridos y los eléctricos. En esto, por supuesto que tiene que ver lo que está pasando en Estados Unidos con la compañía y la entrada de modelos chinos o asiáticos que son mucho más competitivos en términos de precios que la industria automotriz estadounidense. Esto es una tendencia también que no es nueva y obviamente pues también pasa por la adaptación a las nuevas tecnologías, como lo ha dicho la propia compañía. El analista notificó que para General Motors no es sencillo competir con los precios de industrias de países como la India y China. El hecho de que las empresas se están adaptando a un contexto de globalización en el que la competencia con algunos países que tienen mano de obra muy barata y niveles de tecnología cada vez mayor, como es el caso por excelencia no único de China y de la India, pues hacen que tengan que responder con estas reingenierías de personal en la que desafortunadamente pues tienen que salir de muchos empleados. Con el cierre de la planta en el sur de Bogotá, 800 personas quedarían desempleadas. Ante el masivo despido, el Ministerio del Trabajo aseguró que garantizará la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores de la ensambladora de vehículos.